Bien, vamos a ir al tema de la salud mental en medio de esta pandemia en pacientes psiquiátricos. Se ha dicho la soledad de la cuarentena, por ejemplo, aumenta el riesgo suicida. También tras el coronavirus han crecido en un 20% las atenciones para diagnósticos depresivos, angustiosos. Es decir, hay una parte de este encierro que sin duda tiene efectos nocivos o muy complejos de tratar, y de eso y más queremos conversar a esta hora con el psicólogo del Centro de Salud Mental de la Clínica Santa María, Juan Pablo Westphal. ¿Se pronuncia así, Juan Pablo? Hola, sí, así se ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Juan Pablo, partamos entonces, me gustaría a ver si nos puedes hacer un panorama de cómo lo están viendo ustedes, ¿no? A partir ya de los 100 días que llevamos encerrados o viviendo esta pandemia. Mira, se ha visto lo que tú has dicho. Este tema es difícil, es complejo, dado por el encierro, por la poca comunicación, por algo muy básico en el ser humano, que tiene que ver con los vínculos sociales, con la interacción. Las personas somos sociales, compartimos, nos interactuamos, entonces no poder compartir, sobre todo con los seres queridos, no poder vernos, es difícil, es complejo. Además que hay un tema de preocupación real, obviamente, para las personas de no enfermarse, por lo tanto hay una inquietud, una ansiedad, todas las dificultades económicas que va a traer, todas las dificultades de toda índole, está generando harta ansiedad, harta estrés, y de hecho yo creo que los especialistas, los psicólogos, psiquiatras, están estimando que se va a venir también un tema complejo, problemas de salud mental, problemas de ansiedad, problemas de angustia, episodios quizás depresivos, que ya están empezando y que van a aumentar lo más seguro los próximos días, los próximos meses. ¿Qué señales hay de eso ya, Juan Pablo? Porque como hay dificultades además para consultar, para moverse, para ir a una clínica, para pedir una hora, y para ir a la hora, esto es una cuestión en la cual socioeconómicamente el acceso es absolutamente disparejo en Chile, ¿no? Entonces, ¿qué señales tienen de eso ustedes a esta altura, y qué significa que si no hay acceso y no hay consulta y no hay terapia, esto se agrave, porque esto da para largo? Sí, claro, es un tema, lo acabas de decir, no es un tema de vertical, sino un tema más bien horizontal. Va a ser complejo, va a traer consecuencias. Mira, es difícil las atenciones psiquiátricas, psicológicas presenciales por todo lo que estamos viviendo. Y muchos centros, muchos médicos, muchos psicólogos están optando por la atención virtual, que la atención online, que de algún modo ayuda, de algún modo acerca, y es bastante efectiva como una forma de poder apoyar a las personas sin que tengan que salir de la casa. Y en ese sentido las solicitudes de atenciones y las solicitudes también de oferta han ido aumentando. Juan Pablo, estamos conversando con el psicólogo del Centro de Salud Mental de la Clínica Santa María, Juan Pablo Westphal. Juan Pablo, a propósito de lo que están enfrentando ustedes también dentro de las clínicas y hospitales, ¿no? Es decir, la pandemia puertas adentro, donde está ahí la vida y la muerte en juego todos los días. ¿Cómo están apoyando al personal de salud? Mira, los centros médicos, las clínicas, los equipos de salud están haciendo apoyo directo a los que trabajan en la línea de frente, a los que trabajan directamente con este tema, a los médicos, a los enfermeros, a enfermeras, a los kinesiólogos, a toda la gente que está en terreno. Hay equipos psicológicos, psiquiátricos que están haciendo atenciones directas con estas personas, con estos profesionales, un apoyo directo, y eso se ha ido organizando, se ha ido estructurando desde los diferentes centros médicos, porque se ha visto la necesidad real, necesaria, imperante, para apoyarlos a ellos. Ellos están con una carga emocional muy, muy fuerte, y obviamente también se van desgastando, también les va afectando. Entonces se ha ido construyendo este equipo para apoyarlo directamente. Y ahora, sobre eso también hay una característica que es muy, muy fuerte de esta pandemia, y es que los familiares no pueden estar con con los pacientes. O sea, es una cosa terrible. O sea, ni siquiera pensemos en lo que significa morir solo. Pero, por ejemplo, cuando una persona está hospitalizada en condición muy grave, pero consciente, ¿cómo se le puede apoyar ahí? Claro, lo que pasa es que las hospitalizaciones hay que entender que si la persona está intubada, está en un estado de coma inducido. Claro, por supuesto. Claro, la persona a lo mejor en mediano estado que lo acabas de decir, si en el fondo el tema es muy difícil,
y va a traer muchas consecuencias más adelante para quien vivió esa experiencia de estar solo, para las familias que no pudieron estar, para los familiares que a lo mejor no pudieron o sufrieron la pérdida de un ser querido y no pudieron vivir un duelo normal, adecuado. Les va a traer muchas consecuencias. Seguramente vamos a tener experiencias, personas con alguna experiencia postraumática quizás, o sea, con cuadros de angustia, con cuadros de ansiedad, que van a perdurar. Y ahí, cuando amaine un poco este tema, el trabajo terapéutico, el trabajo psiquiátrico va a ser fundamental. Como en muchas otras desgracias, uno podría hacer la analogía, tal vez, Juan Pablo, con un accidente que deja secuelas y uno queda con un trauma. Entonces el tratamiento es más bien postraumático. Aquí, como que dentro de la pandemia misma, poco se va a poder hacer, de alguna manera, ¿o no? Y esto va a tener que ser... Claro, dentro de la pandemia poco podemos hacer, porque la gente o está encerrada, o la gente está internada, o las familias no pueden ir, o sea, es poco lo que tenemos, pocas las herramientas. De hecho, aguantar un poco, sobrevivir, acompañarse también. El mundo virtual permite de algún modo acompañarnos, pero las consecuencias van a ser posteriores. En ese tema, como un accidente o como un terremoto, las experiencias traumáticas post-terremotos son bastante grandes también. Sí. En este tema, justamente, hablabas antes de la necesidad, al comenzar a responder nuestras preguntas, de la necesidad de interacción que tenemos todos, y de contacto con los demás, con nuestros entornos y también con otras comunidades, con nuestros extornos, no sé cómo se dice, la gente que está más allá de nuestro entorno. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la diferencia socioeconómica ahí? Porque quienes pueden guardar cuarentena a veces coincide con sectores incluso más millennials, no quiero hacer caricaturas, pero por ir dibujando algunos segmentos poblacionales que tiende tal vez a vivir con más independencia, versus sectores más vulnerables que viven más en comunidad. Porque si bien en los sectores de medio para arriba tal vez hay más posibilidades de hacer aislamiento, pero también por lo mismo más soledad, en las poblaciones están las ollas comunes, está la solidaridad, está la ayuda que se dan unos a otros porque la vecina cuida al niño, en fin. Eso de alguna manera, claro, viola las cuarentenas, pero facilita de alguna forma la estabilidad psicológica, porque ahí sí se comparte más. Sí, o sea, lo difícil de los niveles económicos en estos tipos de situaciones se vislumbran, se ven. Es doloroso ver, o sea, para mí es doloroso ver las personas que no tienen posibilidad de hacer una buena cuarentena. O incluso hablemos de nivel tecnológico, que nos permite comunicarnos. ¿Cuántas personas no tienen la posibilidad, mucho también, de comunicarse, de poder interactuar? Las diferencias se marcan mucho. Pero hay algo que es común, creo yo, que más allá de la clase social, de la clase económica, hay algo que es común, que los seres humanos necesitamos interactuar, necesitamos compartir, necesitamos tocarnos, querernos. La clase, como decías tú, la vida común, a lo mejor compartimos más en desmedro a lo mejor de cuidarnos menos. Claro, y ahí está la angustia del hambre, de la plata para el día. Claro, de todas maneras, es algo tan vital, tan básico. Sí. Y quizás, como decías tú, el millennial que vive solo y se comunica con todo el mundo vía internet, esa persona también, por mucho que se comunica, después de harto tiempo, desde un mes, 2 meses, ya empieza a sentir la necesidad natural de querer compartir con quienes quiere. Y eso afecta a todos por igual. Sí, Juan Pablo, a mí me gustaría, de todas maneras quiero volver al del hospital o clínica puertas afuera, pero antes de eso, volvamos puertas adentro, porque evidentemente que el personal de salud tiene hoy día una misión tremendamente dura, que es ayudar al paciente a morir. Eso es muy tremendo, muy terrible, pero además tener que estar en contacto con la familia por lo menos 2-3 veces al día. Yo tengo entendido que el Colegio Médico recibió una donación de pantallas, de teléfonos para lograr conectar a los pacientes hospitalizados con su familia. Entonces, ¿cómo se está viendo eso y cómo se está ayudando justamente para que el personal de salud a su vez ayude a esta partida y finalmente esto también tenga que ver con un duelo no patológico, ¿no? O sea, lo acaba de decir, se están haciendo pequeñas estrategias y tratando de hacer lo mejor posible dentro de lo posible. Pero si lo miramos desde afuera, las condiciones no son las mejores. O sea, la experiencia va a ser difícil para la familia. La experiencia de tener un familiar enfermo y no poder verlo. La experiencia de que a lo mejor se nos muere un familiar o algún ser querido y no poder estar, esa experiencia es dolorosa. Va a ser difícil. Y el problema es que la dinámica, cómo se está manejando, o sea, la forma en que hay que enfrentar esta pandemia no permite esta forma.
Entonces va a traer consecuencias. O sea, yo creo que hay que ser bastante claro que en el fondo va a traer consecuencias, va a traer dificultades, va a traer dolores en muchas personas. No solo la persona directa, sino también lo relativamente indirecto, el amigo del amigo, el familiar que supo de acá, también de algún modo le va a conmover. Totalmente. Va a ser así. Sí, conversamos a esta hora con el psicólogo del Centro de Salud Mental de la Clínica Santa María, Juan Pablo Westphal. Juan Pablo, vamos ahora puertas afuera, porque, claro, ¿qué observa uno? Más allá de todas las... Voy a hablar solamente siempre desde el punto de vista de la salud mental. La gente no está respetando la cuarentena y mucho se dice que la cuarentena, estar encerrado, claro, genera todo lo que ya hemos conversado. Desde la experiencia tuya, ¿qué explicación te das tú para esta gran movilización de personas, ¿no? El poco respeto a la norma, el que tenemos comunas como incluso la comuna de Las Condes, donde hay muchas mejores condiciones para quedarse en la casa, la movilidad no se reduce en más de 40-45%. ¿Qué explicaciones tienes tú ahí? Mira, yo creo que son muchas las explicaciones, pero a lo mejor me quedaría en una. Yo siempre he sentido que nuestra cultura chilena, se basa bastante en la desconfianza más que en la confianza. Acá tenemos un ejemplo directivo, tenemos notario para todo tipo de cosas, incluso para demostrar nuestra identidad tenemos que firmar un papel. ¿Por qué? Porque nos basamos mucho en la desconfianza y la palabra en nuestro país pesa muy poco. Yo digo algo y lo puedo cumplir o no cumplir, y eso pasa a ser un patrón conductual muy natural en todos los chilenos. Entonces, en esa dinámica, una autoridad o alguien con mayor presencia o una norma, la gente no lo mira con fuerza, no lo cumple, no lo valora, más allá inclusive de un color social o un color político, sino es la costumbre, el hábito cultural de a veces no hacer caso o no cumplir, o saltarse una norma si me la puedo saltar dentro de nuestra cultura chilena. Entonces este fenómeno de querer pedir una cuarentena, de querer pedir una solidaridad o pedir que seamos como un grupo, como un equipo que funcionemos, este equipo funciona a medias porque algunos incluso culturalmente cumplen y otros no cumplen, ¿no? Y es parte de nuestra idiosincrasia, creo yo. Entonces es un tema muy complejo, muy profundo, muy arraigado en nuestra cultura. A la hora de pedirnos a todos que seamos una masa que funcionamos como tal, no funcionamos. Tarea ahí para la sociología y para la educación, de alguna manera. Juan Pablo, hay otro fenómeno que se está produciendo, ¿cuál es el de la automedicación? La gente buscando estrategias para salir del paso de las mayores presiones, de los peores momentos, de los peores dolores también y angustias. ¿Se está automedicando más o no? ¿Han tenido noción de eso? ¿Y qué recomendación dar frente a ese riesgo? Sí, parece que Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Te perdimos un rato? Sí, lo tenemos. Estamos conversando con Juan Pablo Westphal, que es psicólogo del Centro de Salud Mental de la Clínica Santa María. Y estamos, parece, con un problema de comunicación. Ahí ya estamos, parece. ¿Estamos? ¿Aló? Sí. Ah, sí, ahí sí. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. No la escuché. Sobre automedicación ante el riesgo que parece bien evidente, porque hay mucha noción de que incluso hay en las farmacias muchos remedios agotados en esta materia, aquellos que puedan ser de más fácil acceso. A veces aquí hay muchos remedios con receta retenida, pero ¿qué visión tienen ustedes ahí a nivel clínico de eso? La gente se está automedicando, ¿no? No consulta y se automedica. O sea, sentido creo yo hay que ser bastante claro, independiente de lo que estamos viviendo, la automedicación no es un buen camino. La medicación tiene que ser siempre guiada y supervisada por un médico, porque los medicamentos psiquiátricos, los psicotrópicos, tienen sus bemoles, tienen sus características positivas, tienen que tener su cuidado propiamente tal. Y las dosis están asociadas también al cuadro que se diagnostica, y la forma, el modo también en que se toma, tiene que tener una cierta indicación. Yo sería cuidadoso, le diría a las personas no se automediquen, busquen la ayuda, busquen la orientación, busquen cualquier forma de estar en contacto con algún doctor que los pueda orientar, pero no soy partidario de la automedicación. Juan Pablo, ¿cómo han visto que afecta el encierro, la soledad sobre todo? Y pensemos también en los adultos mayores que se han tenido que, claro, justamente confinar para evitar el contagio, ¿no? Y porque son la población de mayor riesgo. ¿Cómo afecta esto a quienes ya tienen algún problema psiquiátrico? Les afecta fuertemente el no tener contacto, la soledad misma, el encierro, detrás también la inquietud, la ansiedad, el temor
el reconocerse, el saberse a lo mejor como alguien que pudo correr un riesgo, le genera un cierto temor. Y detrás la familia, que está temerosa y preocupado precisamente de él también, o de ella, le genera ansiedad, le genera angustia, le genera trastorno, le genera efectos quizás a veces hasta depresivos. Claro, Sí. ¿y puede una persona, Juan Pablo, que no ha tenido ningún cuadro de esa naturaleza, ni bipolaridad, ni depresión, desarrollarla en medio de esta pandemia? O sea, desarrollar un cuadro depresivo, hay cuadros depresivos De todas maneras, también, sí. claro, y también hay cuadros depresivos reactivos, o sea, que ante una situación puntual yo llegue a desarrollar síntomas depresivos y tener un episodio depresivo, sí, puede ocurrir. O sea, nos podemos encontrar con situaciones así de delicadas, que yo creo que van a pasar. Y otra consecuencia de eso, de la no consulta, de la dificultad. A ver, si uno sigue los consejos de no medicarse, de pronto hay otros consejos que están siempre ahí a la orden del día. Los remedios naturales, las tabletas de melisa, pasiflora y no sé qué más, y los consumos problemáticos, alcohol y otras cosas. Claro. O sea, mira, las medicaciones naturistas obviamente ayudan en alguna medida, pero si hay un cuadro, si hay un diagnóstico, si hay una enfermedad real, el medicamento naturista no va a ayudar mucho. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? O sea, yo creo que igual pasa nada común y corriente que me tomo un paracetamol, llega un punto en que necesito el tratamiento específico. Y lo otro, que la soledad, el encierro, puede desarrollar una conducta muy propia de nuestro país, que es el alcoholismo. Somos un país muy alcohólico, por lo tanto es muy probable que la gente desarrolle conductas alcohólicas, sobre todo los que toman. O se desarrollen de conducta adictiva, a lo mejor en el fumar, en el cigarro, o los más tecnológicos pueden desarrollar también conducta adictiva precisamente a la tecnología, dado que tienen el tiempo, el horario para estar pegado todo el día, pueden ir desarrollando conductas precisamente adictivas. ¿Sí? Va a ser parte de las problemáticas que nos vamos a ir encontrando a medida que esto vaya de algún modo fluyendo, pero nos vamos a ir encontrando con eso, va a ser así. Bueno, bien, pues, muy interesante e inquietante a la vez, sí. pero bueno, es bueno tener estas orientaciones para ir tomando decisiones, además a nivel familiar, a veces grupal. Juan Pablo Westphal, psicólogo del Centro de Salud Mental de la Clínica Santa María, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo.